Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Bienvenida, ministra. Gracias, Oscar. Me da mucho gusto estar aquí en el canal de Milenio, en este café con todos ustedes. Bienvenida. También nos acompaña Paola. Hola. Salvador. Hola, hola. Alejandro. Hola, bienvenida. Víctor, Carlos, bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Y bueno, pues quiero iniciar, gracias por estar primero, ministra, pero quiero preguntarle, todos entendemos si era o no necesaria, platicábamos, una reforma al Poder Judicial, y segundo, ¿era necesaria también una elección? ¿O solamente la reforma? ¿O cómo piensa usted? Sin duda alguna, Oscar, era necesaria la reforma al Poder Judicial. Todos y todas han dado cuenta, inclusive puntualmente en los noticieros de ustedes, fundamentalmente, de cuántos temas de falta de justicia hay en México. El sistema de justicia mexicano, un sistema que de acuerdo al análisis que hace el propio INEGI es un sistema corrupto, la gente no confía en sus jueces, esa es una realidad. Considera que la justicia es lenta, que la justicia es para los que tienen posibilidad de pagar un abogado, una defensa que pueda ellos estar al alcance de lo que ellos pretenden. Y esta justicia elitista que es para unos cuantos, o que los jueces se venden al mejor postor, o que resuelven en base a consignas políticas o consignas económicas, es justamente lo que se pretende erradicar. Esta reforma al Poder Judicial, sin duda alguna, era una reforma necesaria, urgente, que ya la población exigía transformar desde raíz lo que es el sistema de justicia mexicano. Hemos visto cómo la población se queja no tan solo de sus jueces, también de sus ministerios públicos y de los procesos de investigación cuando acuden para exigir justicia, cuando son víctimas de algún delito. Sí. Bajo este mismo proceso del que habla usted de elección o del riesgo de que existe constantemente de que los jueces actúen con ciertos intereses, ¿cómo es que una elección puede quitar ese factor al momento de elegirlos a través del voto? Es decir, ¿no podrá haber todavía el riesgo de que los jueces dicten sentencias, pero ahora como un voto de castigo si es que les gustó o no determinada resolución? No existe ese riesgo, Paola, porque los candidatos que han pasado a la boleta, hace unos días el presidente de la mesa directiva del Senado de la República entregó, el senador Fernández Noroña entregó al Instituto Nacional Electoral las listas que van a aparecer en las boletas. Toda estas cerca de 3,600 abogadas y abogados que van a aparecer en las diferentes boletas que vamos a tener el domingo 1 de junio, las mexicanas y mexicanos en los centros de votación. Estas personas que están en las boletas, Paola, han pasado por rigurosos procesos en los comités de evaluación. Recordarán que se creó un comité de evaluación en cada uno de los tres poderes por 5 profesionales en el derecho que han evaluado exhaustivamente en cada una de las etapas a los candidatos. Esta gran responsabilidad que tuvieron los comités de evaluación en una primera etapa, analizar quién cubre los requisitos. En una segunda etapa, analizar quién tiene la idoneidad. Y cuando hablamos de idoneidad, son las características del juzgador. Independencia, autonomía, conocimiento, experiencia, imparcialidad, todas estas características, fortaleza, fuerza, valentía y además prudencia, que son unas características que debe tener el juzgador, pues es la idoneidad que evaluaron los comités en una segunda etapa. Y la tercera etapa, una insaculación, un sorteo por el cual se determinó quiénes iban a la boleta. Entonces, al pasar estos tres, pues hay una garantía de que estas personas que están en la boleta han pasado por estos procesos exhaustivos en los comités de evaluación, lo que garantiza que tendremos candidatos a la altura de lo que requiere el pueblo de México, y por cualquiera de ellos que voten, sin duda alguna será un buen juez o magistrado. Ministra, esta reforma que algunos consideran radical, sobre todo del lado de la oposición, ¿qué llevó a que hubiera este tipo de reforma? Porque parecería que no estaba en los planes del anterior gobierno. Se habla de el día que se quedó sentada la ministra Norma Piña, se habla de
obstáculos a las reformas del presidente López Obrador por parte de una serie de ministros. Hubo una jugada política de estos ministros a favor de la oposición previo a esta reforma. ¿Cómo lo valora usted? Mire, yo lo que le puedo comentar, Salvador, es que el análisis que hace el INEGI de que no hay justicia en México y la falta de confianza de la ciudadanía a sus juzgadores no es algo nuevo, no es algo del sexenio anterior, viene de tiempo atrás, donde la gente no confía en sus jueces, no confía en el sistema de justicia que tenemos hoy. Este divorcio y este rompimiento de los juzgadores con la sociedad data de muchos años atrás. Sin duda alguna, se incrementa ante la actuación de algunos entes del Poder Judicial. Por ejemplo, el 5 de febrero, una fecha emblemática, el aniversario de nuestra Constitución, en donde efectivamente la ministra Norma Piña se queda sentada y esa actuación se leyó como una afrenta al otro poder. Creo que así se leyó, independientemente si lo hizo a propósito o no, porque pues hay varias versiones. Lo cierto es que se entiende como un enfrentamiento con el otro poder. Pero no obstante, después de esta situación, se listan los asuntos de las reformas estructurales del gobierno del presidente López Obrador. Se listan todas aquellas, la de Guardia Nacional, la de los fideicomisos, la de las obras prioritarias, las de transparencia, una serie de asuntos que se listan en función de, y como hay un bloque de 8 ministros que están votando de una manera sistemática en bloque, pues se da esta anulación de algunas leyes que son importantes para el gobierno del presidente López Obrador. Y no obstante, también advierto yo cierta invasión de facultades hacia los otros poderes, donde ya no tan solo anulábamos una ley, sino decíamos cómo debes hacer esa ley. Entonces ya había una invasión al legislativo. Esta invasión de facultades, pues también es enojar al otro poder, al poder legislativo, en decir, a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas y en qué momento, sino yo las voy a hacer cuando yo, poder legislativo, considere que deben hacerse. Tú solo estás para anular algo que consideres que es inconstitucional o inconvencional. Y entonces, en este proceso, en estos que se va generando, pues es donde se van polarizando las cosas. Y no es la primera vez que lo digo, pero creo yo que la ministra Norma Piña no entendió el momento político que se estaba viviendo, en donde ella se enfrenta a los otros dos poderes de una manera abierta, en diferentes momentos, no nada más aquel 5 de febrero de 2023, sino en otros momentos se enfrenta a los poderes y ante esa falta de visión de lo que está sucediendo con el pueblo de México, se enfrenta a los otros dos poderes y hubo una reacción en donde llevó a la institución a los procesos sin duda alguna que tenemos el día de hoy. Procesos que ya eran necesarios desde antes, pero que vienen a exacerbar las cosas a partir de la llegada de la ministra Norma Piña. ¿Cuál debe ser la postura del máximo tribunal? Porque en la reforma se revisa cómo se van a elegir a los ministros, pero al final de cuentas las facultades son las mismas, no cambiaría. Nos habla de esta posición política que a lo mejor tomó la presidenta algunos ministros. Ellos, por su lado, dicen que estaban defendiendo la Constitución. ¿Cuál debe ser la posición? ¿Una postura más política hacia los planes del gobierno, hacia los otros poderes, o sí de defensa a la Constitución? Mire, siempre las instituciones, siempre debe haber armonía. Y cuando yo hablo de armonía, Alejandro, no hablo de subordinación, no hablo de sometimiento del Poder Judicial a los otros dos poderes, de ninguna manera. Hablo de un diálogo, de comunicación, de armonía en temas que no son comunes a los poderes, temas que no nada más implican interés por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo, sino también interés por parte del Judicial. Por ejemplo, en temas comunes hablemos nada más y nada menos que del presupuesto. Uno de los temas que son comunes del Poder Legislativo y el Judicial.
porque el legislativo aprueba, la Cámara de Diputados, el presupuesto que va a ejercer el Poder Judicial. Otro de los temas que debe ser comunes son los intereses de los demás estados fuera de México. Por ejemplo, los temas de extradiciones. Hay un tema donde se plantea cuáles son aquellas personas que deben ser extraditadas, que los Estados Unidos están solicitando que los enviemos porque son personas que tienen carpetas de investigación o tienen una serie de elementos que son constitutivos de delitos en aquel país. Entonces se tienen que enviar y esos son temas comunes que se tienen que dialogar. En el momento en que viene este rompimiento y se dejan de dialogar, pues vienen las consecuencias que se han tenido. Un tema donde las extradiciones no han avanzado, el presupuesto del Poder Judicial no ha sido de acuerdo a la expectativa que la misma titular Norma Piña pretendía, y bueno, pues ha sido este acusamiento de parte de los otros dos poderes acerca de señalar lo que la población ya sabe, que es un poder donde hay corrupción, donde hay familiarismo, donde hay nepotismo, donde hay estas redes de intercambios de favores entre jueces y magistrados en la contratación del personal, temas y costumbres que hay que erradicar en el Poder Judicial. Ministra, usted mencionaba ahí en la respuesta que le daba a la pregunta de Salvador, esta intencionalidad política que se dio en algún momento por parte de este bloque de ministros, 8 ministros, cuando bloquean, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, que era algo que le importaba mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me quiero ir a lo que ha pasado en las últimas semanas, con estas decisiones que se han ido dando por parte de algunos jueces, las suspensiones, estas decisiones que fueron, pareciera con la intención de descarrilar el proceso electoral, judicial. Yo le preguntaría, ¿hubo intención política por parte de estos jueces al emitir estos fallos para tratar de descarrilar lo que ustedes estaban llevando? ¿Y percibe que también ahí hubo una intencionalidad por parte de este bloque de los 8 ministros de apoyarse en estas decisiones para que el Poder Judicial pues simplemente bajara las manos y no participara en el proceso? Pues aquí hay varios aspectos que es importante considerar. Hay participación de algunos ministros, incluyendo la ministra Norma Piña, en el proceso de reforma constitucional. Hay una participación en marchas, en mítines y exposiciones públicas donde están en contra de la iniciativa cuando estaba el proceso de creación de la reforma constitucional. Entonces, viene un aspecto donde participan oponiéndose a la reforma. Creo que ahí perdieron la imparcialidad los juzgadores. En el momento en que hay estas marchas donde se oponen al ejercicio de las facultades de los otros dos poderes. Inclusive vimos todos que en el Senado de la República hubo expresiones inclusive violentas para que no se cambiara la Constitución. Esto no puede suceder. No podemos, así como nosotros en el Poder Judicial exigimos respeto a nuestras facultades, también tenemos que dar respeto a los otros dos poderes. Y no es posible que en el proceso de creación de la reforma, el Poder Judicial haya sido un actor activista en contra de la reforma. Entonces, viene la reforma, se publica el 15 de septiembre de 2024, ya es texto vigente. Después de esto, vienen estas suspensiones, Víctor Hugo, de las que usted habla, unas suspensiones de los jueces de distrito al proceso electoral. Los jueces de distrito y magistrados de los colegiados no tienen competencia en materia electoral. El artículo 41 de la Constitución señala claramente que los competentes para la materia electoral son los tribunales electorales, la Sala Superior del Electoral y los tribunales de las salas regionales y los locales, los tribunales electorales. No pueden los jueces de distrito ni los magistrados invadir esa competencia electoral. Entonces, en el momento en que un juez emite una suspensión para que el proceso electoral no se lleve a cabo, invade una competencia que no le toca, se mete a un área que no le corresponde y evidentemente hubo una reacción de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral para decir esas suspensiones no son correctas, son inadecuadas y además y no deben ser. Y entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral defiende esa competencia que la Constitución le marca y señala que no hay competencia por parte de los jueces de distrito. A mí me preocupa este tema porque si bien es cierto las suspensiones de los jueces de distrito deben ser
obligatorias para todas las autoridades, son de interés público. Lo cierto es que invadir esa competencia nos mete como sistema jurídico en una encrucijada. Respetar esa suspensión del juez que no tiene competencia electoral, o no hacerle caso y entonces cumplir lo que dice la Sala Superior del Electoral. Ante esa disyuntiva, definitivamente yo considero que debe respetarse lo que dice la Sala Superior del Electoral, que por cierto quiero comentarles que los tribunales electorales no tienen facultades para suspender una elección, ni siquiera los tribunales electorales, mucho menos una autoridad incompetente como es un juez de distrito, mucho menos. Entonces, ante este escenario, pues hoy nos ponen en esa posibilidad y pues definitivamente los competentes de acuerdo a la Constitución es los tribunales electorales. Inclusive el día de ayer, hace unos cuantos días, se revisó en una discusión intensa justamente ese tema y finalmente se determinó que las suspensiones de los jueces de distrito deben revocarse, que lo competente en materia electoral debe ser los tribunales electorales, y así lo determinó ya en las consideraciones del asunto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el último que hemos analizado sobre la reforma al Poder Judicial, y pues tenemos que caminar ya en esa ruta. Afortunadamente ya se despejó este tema y así están las cosas. Inclusive yo en la sesión les ponía un ejemplo a mis compañeras y compañeros. Imagínense nada más que un juez de distrito emite una suspensión para que no se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Un colegiado confirma esa suspensión, ya no hay manera de mover esa suspensión porque el colegiado es la última instancia para poder definir sobre la suspensión. Queda firme la suspensión, entonces estamos frente a una situación donde termina la presidenta de México, iniciamos un nuevo periodo sin presidente de México, porque un juez de distrito, de los más de cerca de 700 jueces de distrito que hay en nuestro país, un juez de distrito suspende la elección presidencial y un colegiado la confirmó. Entramos en una crisis política por un juez incompetente. Eso me parece de lo más grave, totalmente absurdo. Así es de que es importante señalar que la competencia es de los tribunales electorales y los jueces de distrito no tienen competencia, y ya lo definió así la Corte en el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Son muchas Mena. cosas las que implican esta reforma, porque no solamente es la parte electoral, sino temas de salario, haberes de retiro, etcétera. Pero entonces, ¿se equivocaron en la forma de defender sus intereses los actuales ministros y jueces e integrantes del Poder Judicial? Porque todo el mundo estamos de acuerdo en que necesitábamos una reforma. Sí. El hecho es la forma en la cual se dio. Una legislación rápida, al vapor, sin escuchar muchas veces a los expertos. A usted misma, que usted pedía una gradualidad, tampoco se hizo caso. ¿Se equivocaron en la forma de defenderla? Carlos, yo creo que más que equivocación, creo yo que ellos estaban defendiendo sus intereses. Ellos defienden en lo que consideran que es lo correcto, sin embargo, pues es una defensa de un status quo y privilegios que se tienen al interior del Poder Judicial. Mira, una de las cosas que me parece a mí que no debe ser en el Poder Judicial es que los procesos para poder ser juez, magistrado o ministro, ministro no, para poder ser juez y magistrado, es a través de la carrera judicial. Sí. Una carrera meritocrática, una carrera a base de reconocimientos, de exámenes, finalmente llega a ser juez o magistrado. Pero resulta de que en ese proceso, para llegar a ser juez o magistrado, solo pueden participar los empleados del Poder Judicial. Entonces volvemos otra vez al tema donde se hace una caja donde nada más los que están aquí dentro pueden participar para ser jueces y magistrados. Y está vetado para todos los abogados y abogadas de nuestro país si no empiezan mediante el escalón más bajo, ir subiendo, y para ser juez o magistrado no pueden participar tribunales locales, no pueden participar jueces y magistrados locales, no pueden participar abogadas y abogados del foro jurídico, únicamente puede participar los empleados y los que están ya dentro, que han entrado en muchas de las ocasiones por favores de algún juez o magistrado. Si conocen algún juez o magistrado, el abogado o abogada va a poder ingresar al Poder Judicial y algún día ser juez o magistrado. Entonces,
el haber cerrado de esa manera el Poder Judicial, el meterlo en una caja donde nadie lo podíamos saber ni qué conocen, pues eso generó que se diera esta explosión, donde ya había necesidad de meterse al corazón de esa caja que nadie podía accesar, entrar al corazón y poder revisar y analizar. Creo que esta reforma al Poder Judicial le pega en la línea de flotación a estas estructuras que que habían permanecido durante tanto tiempo y que Pero sin había otras que duda funcionaban deben muy bien, tener, ¿no? Sí. sin duda debe haber ventajas, las hay, sin duda las hay, pero las desventajas ya eran tan grandes que bueno, era necesaria definitivamente una reforma importante, una reforma fuerte. Ahora, creo yo que esta es la reforma que abre brecha para otras que deben venir después. Como la de las fiscalías. Como la de la Fiscalía, los protocolos de investigación, la atención a víctimas de los delitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las víctimas cada vez que van a una instancia, se revictimizan porque vuelven otra vez a los estudios, a los peritajes, a exponer todo lo que sucedió en el hecho delictivo? Entonces, todo esto pues tenemos que analizarlo y revisarlo. No puede ser que tengamos un sistema de atención a víctimas deficiente como existe hoy. Entonces, sí hay todavía temas pendientes que se plantearon justamente en la Cámara de Diputados que tú señalas, Carlos, en donde se dijo ahí cuáles son todos los temas y las deficiencias en estos foros y diálogos por la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, usted que está adentro, ¿cómo está el ánimo dentro de sus compañeros justamente? Porque nosotros recibíamos mucha información, hubo manifestaciones, tenían miedo de que iban a perder su trabajo. Real, ¿cómo está el ánimo? Porque parecería que primero iba a afectar a la cúpula y después empezó a permear hacia otros sectores dentro de la misma Corte. ¿Cómo está el ánimo con sus compañeros real, ¿no? Pues entre mis compañeras, mi impresión personal, mis compañeras y compañeros, evidentemente es un ánimo, hay desánimo, hay tristeza, hay frustración, a veces enojo y en otras ocasiones aceptación. Sin embargo, yo veo que ya ellos han entrado en un estado donde ya aceptaron que esta es la nueva realidad, y ante esta nueva realidad, lo aceptaron ya muy tarde, lamentablemente, Oscar, muy tarde, y ante esta nueva realidad, pues ya saben que se van el 31 de agosto y están solamente pues administrando todo lo que falta y sacando el tema de los rezagos y lo que tenemos pendiente en las diferentes ponencias. Yo tengo 40 años en el servicio público, los últimos 25 años en la impartición de justicia, y yo nunca me imaginé que pudiéramos entrar en la vorágine que tenemos el día de hoy, en donde existen estos grupos que están en contra, otros que ya están a favor y otros que simplemente están al margen esperando que transcurra el tiempo. Claro. Ahora, en las formas en las que se ha llevado a cabo todo el proceso hacia la elección del Poder Judicial, pareciera que es en donde a nivel público puede de pronto parecer como un poco de incertidumbre. Entonces, preguntarle a propósito de esto, lo que pasó con el Comité de Evaluación del Poder Judicial es uno de esos ejemplos, porque es decir, la Suprema Corte, pero la Constitución, pero el Tribunal, y si por ejemplo en la Constitución ya con los cambios, de una de las partes decía que si el Comité de Evaluación de alguno de los poderes no presentaba candidatos, ese poder se iba a quedar simplemente sin los representantes, pero después es que se decide por parte del tribunal que se va a hacer una sustitución de roles y entonces le va a tocar al Senado. Es decir, nada más lo planteo por este tema de las confusiones de quién está arriba de quién en un proceso tan delicado y de por sí polémico, porque es la primera vez que se hace prácticamente en el mundo, a excepción de Bolivia y algunos casitos ahí en Estados Unidos, pero es polémico. Entonces, estas formas de cómo se está llevando a cabo el proceso, preguntarle cómo se pueden pulir para que desde el principio estén muy claras las reglas y que no se preste a este tipo de encontronazos como lo que ocurrió hace unos días en la Suprema Corte, y que eso permita que todo fluya mejor, ¿no? Claro, aquí los mexicanos votamos por el Poder Ejecutivo, los presidentes municipales, gobernadores, presidenta o presidente de México. Votamos por el Poder Legislativo, senadoras y diputados, senadores, diputados, y el Poder Judicial había sido un poder alejado de la ciudadanía,
un poder que estaba totalmente cerrado y un poder que sin duda alguna estaba teniendo deficiencias tales que necesitábamos esta reforma. Hoy tenemos la gran oportunidad de que las mexicanas y mexicanos el domingo 1 de junio vayamos a votar a los centros de votación por las juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros que consideremos que cubren el perfil para poder estar en esa posición tan importante y delicada de juzgadores. Perdón, nada más ahí me gustaría agregar la pregunta de si cree usted que la gente va a estar animada a ir a votar cuando al parecer había como una crisis constitucional, por decirlo menos. Es importante que se difunda lo que es el proceso. La responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral de difundir el proceso es muy elevada y entiendo que los acuerdos que se están emitiendo en los últimos días en el INE son acuerdos que van rumbo justamente a difundir lo que es el proceso electoral. E inclusive dentro de esta difusión que está haciendo el INE ha llevado a cabo algunas aplicaciones digitales, por ejemplo, las nuevas credenciales de elector, Paula, tienen un QR en la parte de enfrente, en la parte derecha inferior, donde a través de este QR se puede acceder a cuál es tu centro de votación y quiénes son tus candidatos, para ubicar el centro de votación y conocer a los candidatos. Efectivamente, a través de este QR, de una manera muy sencilla, y la gente podrá ver ahí quiénes son los candidatos, cuál es su currículum, su experiencia y qué han hecho. En caso de que el credencial de elector sea anterior a estas que ahora se están emitiendo, a través del número de la sección electoral, en la plataforma del INE podrán acceder a la ubicación de la casilla y los candidatos, de tal suerte que el Instituto Nacional Electoral va a facilitar el conocimiento para la población de esta elección histórica, inédita, por primera vez en nuestra historia mexicana, y que queremos que sea una elección ejemplar para el mundo, y pues en ese sentido necesitamos todas las mexicanas y mexicanos participar el domingo de junio en esta elección tan importante. Y usted va, o sea, ya de manera directa lo ha dicho, va a la elección. Pues Carlos, los jueces, magistrados y ministros que estamos en funciones podemos participar con un pase directo a la boleta. ¿Se notifica al instituto o cómo? No se declinó. Los magistrados que decidieron no participar declinaron antes del 29 de octubre su participación en la boleta. Quienes no declinaron pasamos automáticamente a la boleta. Pero algo que es importante señalar es que de los 881 cargos, recordaremos que tenemos a nivel nacional jueces federales en 1,700. La mitad, 881, se van a elegir el domingo 1 de junio. Sí. De estos 881, es importante señalar que el 30% de los que están actualmente en funciones de jueces y magistrados van a participar en el proceso de elección. Es decir, aceptaron estas nuevas reglas, someterse al escrutinio popular, someterse a la determinación de la población y con ello tener una gran legitimidad social para seguir desempeñando su función. Pero es importante señalar que el 30% dijeron vamos, sí. y de tal suerte que en la boleta va a aparecer los candidatos que vienen del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y los candidatos que estamos en funciones. Entonces tendrán todo este abanico de posibilidad las mexicanas y mexicanos para poder decidir quiénes quieren que sean sus candidatos. Ministra, ¿cuáles son sus principales coincidencias y diferencias con las ministras que van a competir, con Lenia Batres y con Loretta Ortiz? ¿Cuáles son sus...? Porque la especulación, al menos entre los periodistas, es que alguna de ustedes tres será la primera presidenta de esta nueva corte, ¿no? Pues tengo el mayor respeto por mis compañeras y compañeros del Pleno de la Corte, de esta integración actual, fundamentalmente con las dos ministras que van a participar, la ministra Lenia Batres y la ministra Loretta Ortiz, que han aceptado participar en este nuevo proceso de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Mis coincidencias son mayores, mis diferencias son muy pocas o ninguna. Lo importante aquí es que las personas conozcan el perfil de todos los que están participando, cerca de 64 candidatos a ministras y ministros,
conozcan quiénes son y determinen quién consideran que tiene la mayor posibilidad. En mi caso personal, yo tengo 25 años dedicándome a la impartición de justicia, de los cuales pues he estado en los tribunales de justicia agraria como magistrada, en los tribunales administrativos también como magistrada y presidenta nacional de los magistrados en materia administrativa, y desde hace muchos años me he preparado para ser ministra. Para mí ha sido el más alto honor de mi vida y el compromiso con la transformación del Poder Judicial. Los cambios que requiere el Poder Judicial los conozco, sé cuáles son las deficiencias, y afortunadamente esta reforma constitucional nos da la pauta para poder cambiar aquello que no se ha podido llevar a cabo por las estructuras que estaban y que establecía la Constitución anterior. ¿Se considera de izquierda, progresista? ¿Cómo se considera? Yo me considero una mujer de leyes, una mujer del Estado de Derecho y una mujer que responde exclusivamente a la Constitución, a las leyes y a lo que existe en el expediente. Yo no soy una mujer de consignas económicas o políticas, ni de consignas de poderes fácticos. Creo yo que los jueces debemos ser independientes, autónomos y apegados estrictamente a derecho. Si se le dio la razón a la autoridad, muy bien, y si no se le dio, también. Entonces, así es como considero ese un pensamiento estrictamente apegado a lo que señala la justicia y el derecho. ¿Pero quiere usted ser la ministra, presidenta de esta nueva conformación de la Corte? Carlos, me gustaría seguir participando como ministra. Si esa determinación, quién será la presidenta, será una decisión del pueblo de México. Pero continuar siendo como ministra, pues seguirá siendo para mí el más alto honor de mi vida, servir a mi país, servir a México en esta tarea que es tan importante. Es conveniente señalar que el próximo domingo, 1 de junio, acudiremos las mexicanas y mexicanos a los centros de votación. Nos darán 6 boletas. La primera boleta es para elegir a las ministras y ministros, donde sin duda aparecerá mi nombre. La segunda boleta es para elegir a las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, un tribunal nuevo que va a revisar las quejas contra jueces y magistrados. Luego, una tercera boleta para elegir a los magistrados de la Sala Superior. Hay 2 vacantes, una mujer y un hombre, se va a elegir en la tercera boleta. Luego, en la cuarta boleta, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Una quinta boleta, que son los magistrados de los tribunales colegiados, y una sexta boleta, los jueces de distrito. Estas 2 últimas normalmente será por entidad federativa, o lo que se haya llamado Distrito Judicial Electoral, por entidad federativa, las 2 últimas. Entonces son 6 boletas donde las mexicanas y mexicanos acudiremos para decidir quiénes son los candidatos de nuestra preferencia en este ejercicio, que hoy se trata de que sea lo más fácil, accesible, y gracias a los medios de comunicación se está dando a conocer este proceso importante. Al principio de nuestra charla hoy me comentaba Salvador acerca de que ya hay más personas, y también Oscar, viendo el canal de Justicia TV, viendo las sesiones, enterándose de qué hacen los ministros, los magistrados, los jueces, y de eso se trata, que seamos nosotros una institución en el Poder Judicial como una caja de cristal, donde cualquiera nos pueda ver por cualquier lado y pueda ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y se pueda criticar aquello que consideren los mexicanos que no se está haciendo bien. Ministra, al participar, al decidir quedarse y participar en este proceso, se somete al escrutinio público. Y recordando lo que ocurrió con la anterior presidencia, usted ha dicho que se hizo una campaña en su contra para no ocupar la presidencia de la Corte con el tema de su tesis, y se lo van a recordar. ¿Qué se definió al final de cuentas ese tribunal que le ordenó a la UNAM ya no pronunciarse? Porque se lo van a preguntar de aquí al 1 de junio. Mi vida en 40 años, sin duda alguna, he sido llena de éxitos, ha sido algunas que no han sido tan favorables como yo quisiera. Y el tema que toca en este momento Alejandro es muy importante. El tema de la tesis se da en un contexto político 8 días antes del proceso para elegir a la presidenta del Poder Judicial,
Esto fue en diciembre de 2022. 8 días antes de la elección se da este tema de que hay una tesis hace 38 años igual a la mía. Evidentemente, este es un tema de carácter político para descarrilarme de la presidencia de la Corte. Lo que yo hice como mujer de leyes es acudir ante las instancias judiciales para que analizaran las pruebas que existe sobre mi tesis de hace 38 años y afortunadamente ya los tribunales han resuelto que soy la autora de la tesis, tengo el certificado de derechos de autor y que soy la única que acreditó que soy la que escribió la tesis, la que hizo la tesis y la autora de la tesis. Ese tema, Alejandro, ha quedado concluido, ha quedado cerrado, es un asunto totalmente ya archivado y concluido, en donde con mucho gusto yo les doy esta explicación, pero se da en un marco y un contexto eminentemente político para descarrilarme de la presidencia ¿Usted de la presentó Corte. alguna acción legal en contra de la otra persona, la del otro documento, o quien dirigió ambas tesis? Únicamente presenté las acciones legales para que se determinara mediante los procedimientos quién es el autor de la tesis y presenté todas las pruebas que tengo en mi poder, que desde hace 38 años las conservo. Ministra, Ahora, Víctor, por favor. estamos en este momento en un proceso inédito en la conformación de la cobertura de esta elección. Es decir, como periodistas sabemos muy bien cómo cubrir elecciones políticas. O bueno, más bien cuando va a los cargos a la presidencia o cuando es una elección intermedia. Ahora no lo sabemos porque tenemos que hacerlo de cero. Lo mismo Sí. percibo les pasa a ustedes. ¿A qué me refiero? Los candidatos saben muy bien qué tienen que hacer cuando tienen que competir por un cargo. Ustedes están entrando de lleno a un terreno que nunca habían pisado. Yo le quiero preguntar en ese sentido, ¿cómo se está preparando para su campaña? ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Qué es lo que nos puede decir? Sin entrar en actos anticipados, por supuesto, entiendo que tiene que cuidar las formas, pero me imagino que ya está tomando previsiones de lo que va a ser una campaña que, pues la verdad, pues no sabemos todavía cómo va a ser. Además, muy corta, ¿no? Muy corta, 60 días. Efectivamente, nosotros no tenemos experiencia en campañas políticas, los jueces, magistrados y los candidatos. Sin embargo, conocemos la Constitución y la Constitución señala, Víctor Hugo, dos formas de hacer campaña. Una es a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, no sin pautado. Y la otra forma es a través del papel impreso biodegradable que se puede entregar de mano a mano o directamente distribuirlo en la población. Volantes. Volantes o ya trípticos sé, sí. a través de papel biodegradable. Únicamente son esas dos formas. Sí. Está prohibido el dinero público y privado en la campaña. El INE pondrá topes de campaña que serán únicamente del dinero personal del candidato. Sí. Es decir, esta campaña también es diferente a las campañas tradicionales que conocemos para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Aquí en esta campaña únicamente se permite los medios digitales, las redes sociales, sin pautado, no dinero público, no dinero privado, no dinero del gobierno, no participación de los partidos políticos y únicamente un tope de campaña que será razonable con el dinero personal de cada uno Que de ahí los hay algo candidatos. importante porque puede ser un tema muy subjetivo y no menor, no es cosa menor el hecho de que puede haber una gran desventaja en aquellos juzgadores que tal vez no tienen esta empatía o este músculo de tener una red social orgánica, es decir, sin pautado, que ya tenga fuerza o que no tengan tampoco un músculo para ir a entregar estos panfletos de los que nos habla que se pueden entregar. Eso hasta cierto punto también vuelve a ser una modificación, aunque digamos que sea de las últimas, pero otra modificación en el que la gente los pueda conocer, ¿no? Claro, por supuesto. Hoy los juzgadores y candidatos pues tienen que abrir las redes sociales, tienen Volverse que influencers. buscar, pues más allá que Casi, influencer, casi, ¿no? dar a conocer quiénes son, qué han hecho, cuáles son las sentencias que han emitido aquellos que ya han sido juzgadores, cuál es su experiencia, cuál es la visión que están viendo de la justicia, cuáles son sus propuestas, por qué votar por ellos. Eso es lo que se tiene que hacer por los más de 3.500, cerca de 3.600 candidatos que tendremos trabajando en todo nuestro país, haciendo campaña, haciendo esta propaganda, esta situación. También los medios oficiales van a ser otro de los elementos en los cuales se darán a conocer quiénes son los candidatos y cómo se va a llevar a cabo esto. Entonces, conocemos la Constitución y en ese sentido hay que cumplir estrictamente lo que dice la ley. Las campañas van a ser
empiezan el 28 de marzo. Y para que nos acordemos es abril y mayo. ¿Se acuerdan? Para abril y para mayo. Abril y mayo van a ser las campañas electorales y el domingo 1 de junio la elección. 60 días de campaña de los 3.600 candidatos, que sin duda alguna los que pasan a la boleta, que ya saben, están preparándose para ello, estamos preparándonos para ello, y todos los candidatos van a tener un número, ¿sí? Un número del 1 en adelante en cada una de las boletas. Los candidatos con este número van a ser identificados para que a la hora de votar la persona vote por el número del candidato que ha decidido que es de su preferencia. Es importante señalar esto porque seguramente va a haber un tema donde haya esto de vota por el número tal o número tal de tal boleta. Entonces eso se va a estar presentando en esta elección, que es una elección distinta a las otras que ya conocemos. No, ese número es de cuántos dígitos, ¿no? Para poderlo grabar, o sea, es decir, para que la gente sea fácil de identificarlos con ustedes. Sí, el número máximo es de 2 dígitos, de acuerdo a las boletas que ustedes también han dado cuenta cuál es la forma de las boletas. Yo la conocí por el programa de Alejandro, las boletas, y entonces ahí se advierte como hay una casilla para poner el número de 2 dígitos de cada uno de los candidatos. Vote por el 74 de la boleta B. De la boleta número 2 para Tribunal de Disciplina Judicial. Sí. Entonces la persona pondrá 74 en una de las casillas de las que tiene, de las 5 opciones que tiene. Esta reforma tiene una ventaja que me parece importante señalar: el tema de la paridad de género. El Poder Judicial es un poder que había estado cerrado para las mujeres, es un poder vetado para las mujeres prácticamente. Tenemos legislatura de la paridad, tenemos hoy por primera vez una presidenta de los Estados Unidos mexicanos, algo que nuestras abuelas soñaron, nuestras madres desearon, nosotros lo estamos viviendo. La primera mujer presidenta es la doctora Claudia Sheinbaum. Pero en el Poder Judicial tenemos un Poder Judicial que para las mujeres ha sido muy difícil acceder. Imagínense nada más que en 200 años de historia ha habido 500 hombres ministros y solamente 15 mujeres en la Corte. Yo fui la número 12 de la historia de la Corte. En 1961 llegó la primera mujer, María Cristina Salmorán de Tamayo, a la Corte. En aquel entonces, cuando llegó María Cristina, decían, ya no se llama la Corte, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora se llama Corte y Confección, porque ya llegó la primera mujer. Imagínate, Paola, la mentalidad de ellos, o también decían que les faltaba un miembro, porque faltaba un hombre en el Pleno de la Corte. Lo cierto es que abre brecha doña María Cristina Salmorán de Tamayo en esta presencia de las mujeres en el Pleno de la Corte, y así sucesivamente otras. Yo soy la número 12, pero al lado del número de 500 hombres, pues ha sido un poder judicial, en el caso del Pleno de la Corte, prácticamente de hombres. ¿Qué pasa en esta reforma judicial? Que nos va a permitir que vaya entrando la mujer más votada y el hombre más votado, la mujer más votada y el hombre más votado, de tal manera que las 9 integrantes de la nueva Corte, que entra el 1 de septiembre de 2025, 5 serán mujeres y 4 serán hombres, por la presencia paritaria. En jueces de distrito, por poner un ejemplo, entrará una mujer, la más votada, y luego un hombre, el más votado. La mujer más votada, y así sucesivamente, para que tengamos por primera vez en nuestra historia paridad total y absoluta. De los 881 cargos, están garantizados por lo menos 441 para mujeres. ¿No hay ningún poder judicial en el mundo paritario? No. Sería el primero del mundo. No que yo recuerde, que a lo mejor hay alguno, pero no lo recuerdo, Víctor Hugo, pero en este momento es importantísimo que de 881 juzgadores, anteriormente el 75 o 78% eran hombres. ¿Qué otras? Y entonces ahora van a entrar 50 y 50. Y además, donde son números impares, se da privilegio a la mujer. Ministra, ¿qué otras novedades hay? Porque se ha hablado mucho de la reforma judicial, de la forma, digamos, cómo se va a elegir, cómo se llegó a esto. Esto de las mujeres o regionalización, por ejemplo, me llama la atención
la creación de salas regionales. ¿Qué otras novedades tiene esta reforma? Tiene novedades muy importantes, Salvador. Uno es el Tribunal de Disciplina Judicial. Vemos que actualmente tenemos 400 o 500 quejas en una unidad que se llama de investigaciones. Son quejas que tienen muchos años ahí. Hace poco tiempo vimos en el Pleno de la Corte una revisión administrativa de hace 20 años, donde alguien se quejó y se abrió un procedimiento y después de 20 años todavía no se ha determinado si es responsable o no el juzgador. El juzgador ya hasta se va a retirar y ahí sigue su queja y nunca se le dio trámite. Para evitar este tipo de problemas y esta corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación, y no hablo como un tema generalizado, pero sí ya se destaca la corrupción en el Poder Judicial. Para evitar esto, se crea este Tribunal de Disciplina Judicial, donde aquellas quejas que tengan fundamento, que tengan motivo, que tengan elementos y pruebas, se abrirán procedimientos en contra de jueces y magistrados. Entonces, este Tribunal de Disciplina es un tribunal que se crea nuevo, es un tribunal muy importante y es una de las novedades que trae esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué tipo de sanciones podrían tener los jueces que fueran juzgados, valga la redundancia, por este Tribunal de Disciplina? En caso de que sea responsable por haber cometido una conducta en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o inclusive una conducta de carácter penal, el juzgador puede tener desde una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión y vista inclusive, además de la inhabilitación podrá ser, hasta vista al Ministerio Público por algún delito que se haya cometido. Es decir, la multa va proporcional o gradual a la falta cometida por parte del servidor público, pero no tan solo ventilará jueces, magistrados, sino de todos los servidores públicos del Poder Judicial, de los más de 50,000 servidores públicos que integramos el Poder Judicial Federal, podemos ser sujetos a una revisión por parte de este Tribunal de Disciplina Judicial, evidentemente con todas sus fases del proceso, con la fase de garantía de audiencia, debida defensa, debido proceso, todas estas garantías el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero un tercer beneficio que tiene es los juicios rápidos, una justicia pronta. Ya esta reforma trae plazos para resolver los expedientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y por los medios de comunicación, que hay personas que tienen privadas de la libertad más de 2 años sin que tengan una sentencia? Y no se sabe si son culpables o no de un delito que probablemente no cometieron y están en la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez tiene mucho trabajo, porque el Ministerio Público no ha desahogado una actuación o porque sencillamente no ha habido disposición profesional para poder sacar ese asunto o porque la persona no tiene defensa. Entonces, esto se resuelve ya porque tienen ahora plazos específicos de 6 meses y 1 año. Si no se resuelve, se tiene que enviar un informe por parte del juez al Tribunal de Disciplina Judicial para que el juez diga al tribunal por qué no ha resuelto dentro del plazo que establece la Constitución de 1 año. Si no he resuelto por esto y esto, me faltan estos informes. En fin, tendrá que dar una explicación al Tribunal de Disciplina Judicial por qué no está resolviendo dentro del plazo que establece ya el nuevo marco constitucional. Entonces, esto me parece de la mayor trascendencia, pero el tema de la justicia pronta. En ese sentido, ¿qué va a pasar con los que están en ese proceso? Es decir, una vez que entra en vigor, porque son muchísima gente la que está en esa situación, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a resolver? ¿Tienen la capacidad para resolver todos estos casos? Pues tendrán que resolverlos porque ya existen estos plazos que ya entraron en vigor y que a partir del 1 de septiembre, con esta nueva generación de jueces que llevan esta legitimidad social, que ya pasaron por las urnas, en esta nueva generación de juzgadores, pues tendrán que resolver dentro de estos plazos los expedientes que ya tengan en este momento. Empieza a correr el plazo el 1 de septiembre. Debe correr el plazo a partir del 1 de septiembre, que es cuando entra en vigor la Constitución, esta Constitución de estas reformas tan importantes que se van a aplicar inclusive en el Pleno de la Corte a partir del 1 de septiembre, con la nueva integración de 5 mujeres y 4 hombres a partir del 1 de septiembre. ¿Y será el único cargo de elección popular con posibilidad de reelección?
el único cargo. El Poder Judicial, o sea, los cargos, me refiero, solamente los cargos del Poder Judicial van a estar todavía sometidos a la posible reelección, porque ahora la presidenta proponía el hecho de que ya no se puedan reelegir, que en contra del nepotismo, entre algunas otras cosas, pero quedaba como una excepción el Poder Judicial, es decir, que hay la posibilidad de reelección. Únicamente en los casos de jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados de circuito, ellos sí pueden reelegirse hasta por un periodo más. Bien. Pero el caso de los ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de los tribunales electorales, Sí. no pueden reelegirse. Ellos para nosotros está prohibida la reelección, pero sí se está permitida para jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados de circuito, a menos de que haya una reforma que se los prohíba, pero en este momento tienen permitida la reelección solamente, Paola, por una ocasión. Pero regresando a terminar la respuesta de Salvador, ¿qué otros beneficios tiene la reforma? Otro de los beneficios es la transparencia. Ahora con el Pleno de la Corte se prevén sesiones públicas. Ya no se permite sesiones secretas o privadas, sino solamente serán sesiones públicas donde la discusión es pública de todos los asuntos en pleno. Ya no hay asunto que se ven en salas, y la primera sala y segunda. Recuerdan que actualmente tenemos trabajo en pleno y en salas, dos ¿Con salas. eso será suficiente para ver si un ministro es parcial o imparcial, si trabaja o no trabaja? ¿Qué es lo que le han acusado a usted también y que seguramente va a estar en la mesa de debate, si es una ministra independiente? ¿Eso va a ser Sí. visible ahora a través de estas sesiones públicas? Estas sesiones públicas nos van a permitir ver cuál es el posicionamiento de cada uno de los ministros, cuál es la situación que se está presentando en el momento en que se discute el expediente. Todos vamos a poder ver y analizar cuáles son los argumentos, si esos argumentos consideran el público que son los adecuados, los correctos para resolver determinado expediente en cualquiera de las materias. Y entonces ahí veremos si tenemos juzgadores independientes. También en colegiados y en juzgados se tendrán las plataformas digitales que ya se tienen actualmente para poder ver las sesiones en público y las discusiones en público también de los colegiados, que son muy importantes. Sí, entonces esta transparencia es totalmente absoluta para que se pueda determinar si tenemos juzgadores independientes. Sí, nada más volviendo a la resolución reciente de la Suprema Corte, porque se han dado varias interpretaciones en el día después, porque también resolvieron que eran meras opiniones lo que el Tribunal Electoral había definido sobre las suspensiones judiciales, pero en toda esta interpretación, y ya Paola lo tocaba, el Tribunal determinó que el Senado hiciera esa tómbola sobre los candidatos que el mismo Comité Judicial había definido. Lo que ayer definieron en la Corte podría generar un cambio en esos candidatos que el Comité Judicial debió de haber pasado, sorteado, etcétera, o ya no habría manera de cambiar las cosas como están actualmente. Alejandro, ya no hay manera de cambiar las cosas como están actualmente, y uno de los temas que se resolvió en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es que todos los procesos que se ha llevado a cabo de la implementación de la reforma al Poder Judicial Electoral son válidos. Entonces, es válido todo lo que se ha llevado a cabo al momento en que se está emitiendo la resolución. Eso fue un tema fundamental, y otro de los temas importantes en la resolución fue que todas las suspensiones que están otorgadas por los jueces de distrito son suspensiones que se tienen que revisar y revocar. Y el tercer efecto que se le dio a la sentencia, que es fundamental también, es que las autoridades responsables de cumplir con esas suspensiones que dieron jueces incompetentes no van a tener responsabilidad por no haber cumplido con la suspensión. Entonces, son los tres efectos que se dan a la sentencia. Eso es lo que rescato valioso de la sentencia, y por supuesto los que ya están en la boleta ya son los que se definieron, que fueron las listas que se entregaron hace unos días por el senador Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Bien, pues muchísimas gracias, ministra, por Fue estar aquí. rapidísimo el Muchas tiempo, Oscar. gracias. rápido. Muchas Rapidísimo, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues todos a participar para tener una mejor justicia para los mexicanos, una justicia de puertas abiertas, una justicia con sensibilidad y una justicia cercana a la gente. Gracias, ministra. Gracias, Oscar. Nos vemos en el próximo Café Milenio.